Gracias por continuar con nosotros. Espero que hayan disfrutado la charla con el maestro Federico Anaya, el tema de la ley de amparo. Vamos ahora con otro tema que está en boca de todos en la mesa de discusión. Como usted sabe, Israel secuestró literalmente en aguas internacionales a los integrantes de la flotilla Global Sumud, quienes fueron llevados a una prisión que en donde hay diferentes denuncias de violaciones, Kesiot, me parece que se llama, ahorita le voy a preguntar a nuestro invitado, y hasta el momento hay diferentes denuncias de un trato humillante hacia las personas que han estado detenidos. Algunos de sus abogados han dicho que no han recibido agresiones físicas. Sin embargo, hay denuncias también en el caso concreto de los mexicanos de que al periodista Ernesto Ledesma lo tenían sin comer y sin agua hasta este momento. Pero vamos a platicar más a fondo de todo lo que ha sido esta historia con mi querido Cristian Nader, a quien saludo con muchísimo gusto. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Gracias por invitarme. Un placer. Igualmente, querido. Oye, pues lo primero que yo te indicaría, te preguntaría es, ¿qué simboliza que hayan enviado a este grupo de activistas a esta cárcel? ¿Qué entendemos por esta cárcel en donde hasta donde nos quedamos? Tú nos corriges, por favor. Pues es un lugar, un sitio en donde supuestamente Israel lleva a criminales peligrosos y todo esto. ¿Cómo entendemos este tipo de mensajes, este tipo de acciones? Oye. Impunidad, ¿no? Es como un despliegue de, de cinismo por parte del sionismo, mostrando que, vaya, que prácticamente a cualquiera que se oponga al proyecto colonial y genocida sionista será tratado como un terrorista. Incluso miembros de una flotilla que llevaba, bueno, desde fórmula para bebé hasta medicinas para el pueblo palestino. Sí, es una especie de despliegue, de tratar de humillar a la gente también. Los llevaremos a un lugar donde hay criminales peligrosos, que con criminales peligrosos se refieren, por supuesto, a población palestina, que también ha sido secuestrada y privada de su libertad. Además, bueno, si es de acuerdo si es real lo que afirman, es en una región que se llama Ashdod, que se encuentra al sur de la Palestina ocupada, una ciudad que de origen además filisteo de hace 3000 años y que históricamente fue una de las ciudades más importantes del sur palestino. De hecho, se empata mucho con estas imágenes que estoy seguro que muchos vieron, que llegó el invasor kurdo sionista iraquí Itamar Ben-Gvir, que se puso frente a ellos, frente a los detenidos, y se empezó a reír de ellos y catalogándolos como terroristas. Eso como sintetiza muy bien lo que es el sionismo, humillación, invasión, depredación, y catalogar a aquellas fuerzas positivas que apoyan a la causa palestina internacionales de más de 40 países como enemigos pues vaya, del proyecto sionista. Entonces, no es la única flotilla, hay más flotillas que se acercan en este momento a aguas territoriales gazatíes, vienen desde el norte, desde el Egeo, partiendo desde el suelo turco, si no me equivoco, también hay una pequeña flotilla que viene desde aguas tunecinas, desde el Mediterráneo occidental. Entonces, probablemente, creo que también los miembros de la flotilla, lo que mencionamos, creo que de hecho, en la anterior ocasión que me invitaste al programa, sabían perfectamente que esto iba a ocurrir. No eran ingenuos, sabían que era muy difícil poder sortear el bloqueo ilegal unilateral por parte del sionismo, que además los detuvo en aguas internacionales en un acto de piratería y secuestro. Bueno, un eslabón más en la criminalidad sionista. Y sabían perfectamente que esto iba a ocurrir. Y creo que también esto lo hicieron para visibilizar los alcances de impunidad del sionismo, hasta dónde están dispuestos a llegar, incluso contra ciudadanos de países aliados o que tradicionalmente han reconocido el proyecto sionista, muchos de ellos europeos, llámese Francia, Gran Bretaña, Italia, Estados Unidos, etcétera, ¿no? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el sionismo con tal de, pues, evitar justamente lo que hace el sionismo es tratar de disuadir a las flotillas para que se vuelvan a acercar, mostrando que es prácticamente impenetrable, aunque no es impenetrable, porque varios barcos lograron acercarse a pocos kilómetros de las costas gazatíes. Sin embargo, es para mí un show de desfachatez, mostrar hasta dónde están dispuestos a llegar, nadie los puede frenar, nadie los puede detener de acuerdo a su óptica, y lamentablemente pues, recurren hasta el secuestro incluso, ¿no?
sí, de ciudadanos de multinacionales. También las respuestas de esos gobiernos, Katrina, la respuesta de varios gobiernos ha sido entre tímida y vaya, penosa. Es el caso del gobierno colombiano, el de Gustavo Petro, que expulsó a toda la delegación sionista en la Embajada de Bogotá. Pero tenemos, por ejemplo, el caso del gobierno mexicano, que empezó diciendo un comunicado muy tímido por parte de Cancillería, donde pues, ni siquiera nombraban a quienes secuestraron, o sea, quién secuestró a esas personas. No se mencionaba a Israel. Paulatinamente en las últimas horas ha aumentado un poco el tono, sin embargo sigue siendo extremadamente tímido. Como vimos hace rato, Presidencia no ha descartado romper relaciones con el ente sionista, ya por fin se puso sobre la mesa y se hizo público, sin embargo yo lo veo muy lejano y más después de que el imperialismo estadounidense y el sionismo lanzaron este acuerdo de paz, que es interesante, ¿no? Porque la mayoría de los estados europeos que no reconocían a Palestina hace unos años, llámese España, Francia, Gran Bretaña, empezaron a reconocer la causa palestina. De pronto sale este acuerdo de paz y lo aplauden cuando, de hecho, es una humillación al pueblo palestino. Recientemente, hace unas horas, Hamas, hace una hora exactamente, de hecho, Hamas dio una respuesta al comunicado que aceptaba, bueno, obviamente tienen que ser diplomáticos, que aceptaban la buena voluntad por parte de la administración Trump y que estaban de acuerdo en muchos de los puntos, entre ellos retornar a los rehenes sionistas, a cambio, por supuesto, de cientos o más bien miles de secuestrados palestinos. Sin embargo, es la respuesta pública. Creo que vaya, tras bambalinas, Hamas sabe perfectamente que este es un plan ad hoc con las intenciones expansionistas por parte del sionismo y que también le apuesta mucho al olvido. ¿A qué me refiero con el olvido? Olvidar que hay un proceso genocida en contra de Palestina, más de 200.000 muertos, incluso secuestrados ahorita. De eso ya no se habla de pronto, ¿no? Entonces, pues esto lo repito, lo que hizo el ente sionista con los miembros de la flotilla tiene mucho que ver con un despliegue de cinismo y desfachatez, mostrando que nadie les puede hacer absolutamente nada, una muestra total de impunidad. Sin embargo, esto no va a frenar, creo yo, los intentos por acercarse a aguas territoriales palestinas y a suelo palestino por parte de otras flotillas que continuarán llegando, ¿no? De hecho, hubo miembros de la flotilla detenidos que dijeron, no, pues nosotros vamos a regresar, vamos a nuevamente a subirnos a otras embarcaciones y en los próximos meses volveremos a acercarnos a Palestina. También falta ver qué ocurrirá a corto y mediano plazo con la decisión de Hamas si es que se llega a hacer esto. Yo desconfiaría por completo por parte de un acuerdo por parte de la administración Trump, que además, pues, obviamente, es manejada totalmente por el sionismo. Cristian, este episodio puede considerarse un punto de inflexión en esta crisis con el tema precisamente del genocidio, o realmente consideras que no puede pasar gran cosa, o qué tendría que pasar. Muchas voces han estado exigiendo, sí, el rompimiento de relaciones con Israel, aislar Israel literalmente. Otros más señalan llevar a cabo acciones similares con Sudáfrica en la época del apartheid. Pero, ¿qué tan posible es todo ello y qué tanto crees que esto que estábamos viendo con esta flotilla y las que van pueda ayudar a que sea un punto de inflexión? Lo que pasa es que todo depende mucho de lo que ocurra en las próximas horas, semanas, con respecto a la respuesta por parte, no nada más de Hamas, sino también de las otras facciones de la resistencia. También la yihad islámica, de hecho, ellos fueron los primeros que dieron un comunicado. Ellos dijeron que era una burla, pero tiene que ser una respuesta coordinada entre todas las facciones de la resistencia, entre Hamas, la yihad islámica, el Frente Popular, los que actúan en suelo gazatí, porque los que actúan concretamente en Cisjordania, pues prácticamente están subordinados por completo al ente sionista, refiriéndome concretamente a la Autoridad Nacional Palestina. De hecho, cuando publican este documento, este plan de paz, de acuerdo a las palabras de Donald Trump, recuerda mucho los acuerdos de Oslo del 92-93, en que bueno, no todas, pero una buena parte de la resistencia palestina, incluyendo intelectuales, entre ellos, no sé, por ejemplo, Edward Said, un autor, un intelectual palestino-estadounidense, dijeron que pues, esto era una burla y que prácticamente ahí le estaban entregando en bandeja de plata la soberanía de Cisjordania al ente sionista. Y no se equivocaban porque horas después, porque en este acuerdo, en los acuerdos de Oslo se decía que
la seguridad de Cisjordania se le otorgaba al anexionista, o sea, le estabas entregando el territorio a las fuerzas coloniales invasoras y justamente semanas, horas después, ella tenía a colonos invasores de Francia y Gran Bretaña en suelo cisjordano adueñándose de territorio, ¿no? O sea, prácticamente todo firmado por la OLP en ese momento. Esto que estamos viendo, este acuerdo, también de hecho recuerda mucho eso. Si leemos punto a punto, hablan de una administración tecnócrata, obviamente criada y creada en el contexto occidental, probablemente palestinos vinculados a Londres o a Washington. Se habla de Tony Blair, lo cual también obviamente, además es un asesino de masas del pueblo iraquí con más de 1 millón de muertos a partir de la invasión de 2003 y también recuerda mucho al mandato británico. Entonces, por un lado tenemos a Occidente, que por más de esta narrativa hipócrita de que reconocen al Estado palestino, siguen totalmente subordinados al imperialismo occidental y además armando al sionista, concretamente el gobierno español, el gobierno francés, el gobierno británico. Y por otro lado tenemos a los pueblos prácticamente de todo el mundo, y lo podemos ver en este momento, ¿no? Después del secuestro de los miembros de la flotilla, como prácticamente toda Italia salió a las calles, o sea, sin exagerar desde Piamonte hasta Sicilia, todos los trabajadores italianos salieron, los sindicalistas, los estudiantes, los maestros, todo el mundo salió a las calles a mostrar su repudio al ente sionista y lo mismo ocurre en casos como el griego, en Marruecos. De hecho, la situación se salió de control porque es bien sabido que el régimen marroquí de Mohamed VI pues, es un cliente del sionismo, además es un régimen que no tiene ningún sustento democrático, y la gente salió justamente a exigir el rompimiento de relaciones con el sionista por parte del gobierno de Rabat, pero también a mostrar que el repudio a la monarquía marroquí. Entonces, esto también es como una concatenación, una cadena de elementos que no nada más reflejan el repudio al ente sionista, sino también a los gobiernos que históricamente han estado subordinados o vinculados al sionismo en Egipto, en Jordania, etcétera, etcétera, ¿no? Gente que, a pesar de que sus gobiernos son títeres, ellos están hartos de esta relación impía y asquerosa que tienen con el ente colonial sionista y genocida israelí. No sé si es un punto de inflexión, pero vuelve a visibilizar el repudio del planeta generalizado en contra de un proyecto que ya es insostenible y que solo existe por la gracia de Estados Unidos. Se puede ver muy bien, por ejemplo, en la guerra mediática, en la guerra cognitiva también, cómo esta narrativa, esta explicación, la Hasbara ya no existe. De hecho, justamente antier, cuando fue la detención de los miembros de la flotilla, en varias ciudades del mundo salieron la gente a protestar, incluyendo Ciudad de México. De hecho, estuve ahí en una pequeña marcha que fue desde la Cancillería, desde Avenida Juárez, enfrente de la Alameda, donde está el edificio de Relaciones Exteriores, hasta el cruce de Insurgencia y Reforma. Y horas después, en redes sociales, empiezan a criticar el proceso de la marcha. Todas estas críticas son obviamente a través de un mecanismo artificial, son multicuentas. O sea, ahí se puede ver que realmente ya no existe nadie que apoye el sionismo, incluso en la periferia, en América Latina, ¿no? Todo es a través de pues, mecanismos de control de redes sociales o plataformas de video, pero ya no hay un apoyo orgánico en estos países. Si existe acaso, es en suelo estadounidense y párenle de contar, no hay nada, ¿no? Entonces, este aislamiento del cual hablas, lo que ocurrió con la Sudáfrica del apartheid, que bueno, oficialmente acabó, pero en lo real continúa de alguna u otra manera, creo que es el destino que va a vivir el sionismo en los próximos, a mediano y a largo plazo. El sionismo tarde o temprano va a desaparecer. Por lo menos me refiero al proyecto israelí. El sionismo en otros contextos puede perdurar. Va a desaparecer paulatinamente en este proceso de aislamiento. Y creo que no se debe tanto a lo que hagan los gobiernos o organismos internacionales, llámese Naciones Unidas, que es un organismo totalmente inútil, subordinado a Occidente, también muy temeroso de Occidente, sino lo que hagan los pueblos. Los pueblos afortunadamente no olvidan y van a estar recordando constantemente, uno, que hay un proceso genocida en contra del pueblo palestino, que hay más de 200,000 muertos, no solamente en Palestina, sino en otros contextos. También van a recordarle a los gobiernos esta hipocresía y esta doble narrativa con respecto al sionismo y a Palestina. Y en tercer lugar, el sionismo, lo repetimos, no se va a detener solamente en Palestina. Aunque se logre cualquier acuerdo, que yo soy muy escéptico con respecto a lo que se logre, aunque se logre un acuerdo con las facciones palestinas en territorio gazatí,
las agresiones sionistas van a continuar. Y esa es la urgencia también del acuerdo de paz por parte de la administración Trump. Preparar todo para la agresión que se avecina, la nueva fase, la agresión en contra de la República Islámica de Irán. Oye, ese punto también, este, no sé, expansionismo como tal, ¿podemos, podemos sacar la ecuación Gaza, por ejemplo, de lo que pasa en Ucrania, de lo que pasa con Estados Unidos en su propio territorio? ¿Se puede sacar o tú ves que es algo, a final de cuentas, que va de la mano en esta caída de la hegemonía como tal de Estados Unidos y en este mundo multipolar que se está viviendo ya? Muchos, cuando vemos este hiperimperialismo, vaya, este término, muchos están empezando a utilizar, pero bueno, imperialismo en cualquiera de sus fases. Muchos dicen, no, ustedes aseguran que el imperialismo estadounidense está en declive y se puede ver porque pues, están promoviendo conflictos en en el oeste de Eurasia o en el oeste de Asia, llámese Palestina, en el centro de Asia contra la República Islámica de Irán, en contra de China, en contra de Venezuela. Pero esto no se traduce en un estatus de fortaleza por parte del imperio. Todo lo contrario, estos conatos que está generando estos procesos de injerencia en contra de múltiples naciones, todas las que mencioné, incluso más, tiene mucho que ver con una imposibilidad por parte del imperialismo estadounidense de hacer frente, en primer lugar, a través de sus métodos convencionales de poder, a través del dólar, que es en relación a lo que tú mencionas de los BRICS, por ejemplo, del mundo multipolar, a través de amenazas, a través de los canales tradicionales, ¿no? Para que Estados Unidos tenga, vamos citando los casos, ¿no? En contra de Palestina, que a fin de cuentas el sionismo es un tentáculo del imperialismo estadounidense, la agresión en contra de Palestina, la agresión en contra de la Federación Rusa desde Ucrania o desde otros contextos como el Báltico o Polonia, etcétera, lo que están haciendo en contra de Venezuela, lo que están planeando hacer en contra de China, responde ya a un, no sé si una especie de paranoia, pero todos los comandos que tiene Estados Unidos repartidos por el mundo ni siquiera se pueden poner de acuerdo en cómo hacer una agresión en distintos territorios, en distintas regiones del planeta, que tenga coherencia y que tenga un futuro, digamos, que asegure la victoria. En todos los escenarios de guerra que Estados Unidos ha hecho en contra, por ejemplo, de China, en todos ha perdido. No hay ningún escenario que ahora ya no son, digamos, despliegue de juegos de guerra, ahora son todos digitales. En ninguno logran la victoria. China los derrota en todos los escenarios, llámese Taiwán o llámese en el oeste de China, en las fronteras con Afganistán, en Xinjiang, en el oeste chino. Washington está en un proceso está imposibilitado para reclamar esta soberanía policial que declamó a comienzos de este presente siglo, a comienzos de 2001. Este proceso de la guerra en contra del terrorismo realmente era un proceso expansionista estadounidense en el proyecto del nuevo siglo americano, el cual se empieza a derrumbar más o menos hace 15 años, cuando se dan cuenta que no pueden hacer esto en contra de todo el mundo. De ahí empiezan a patrocinar este tipo de injerencia que es la guerra híbrida, la guerra, por ejemplo, la guerra proxy, utilizando a terceros para, en primer lugar, es más barato y a veces es más efectivo. Ahí tenemos el caso de Ucrania a través del Euromaidán en 2013-2014 o a través del sionismo, que a fin de cuentas pues, es un elemento cercano a Estados Unidos, o las guerras subvencionadas yihadistas multinacionales en contra de Siria, la cual lamentablemente fue efectiva a finales del año pasado, etcétera. Estados Unidos vio un proceso de contracción. ¿A qué voy con esto? No, un proceso de contracción tanto territorial como económico. Estados Unidos en lo económico tiene una deuda impagable. En lo real, en lo material, en el proceso expansionista, ya no pueden abarcar todo el planeta, y más con los cambios tecnológicos en la guerra, por ejemplo, la guerra dronizada o la guerra hipersónica, en que no tienen la batuta a nivel planetario, la tiene Rusia y la tiene China, incluso la tienen potencias regionales como Irán. Entonces tienen que depositar, tratar de, en primer lugar, este despliegue de embarcaciones, por ejemplo, en contra de Venezuela, es tratar de amedrentar a Venezuela. Ahora tenemos a la administración Trump que se ufana haber destruido una lancha y asesinado a pescadores venezolanos, que son solo una persona, vaya, solo un imbécil podría creer que una lancha de venezolanos podría llevar desde el Caribe al sur del Caribe en aguas continentales hasta la Florida. Es totalmente delirante, pero bueno, la gente piensa eso, ¿no?
Y esto solo muestra símbolos de fragilidad. Por más despliegue de poder por parte del imperio a nivel planetario, toda la retórica por parte de Washington, etcétera, etcétera, solo muestran un proceso de resquebrajamiento por parte del imperialismo occidental. Claro, esto no quiere decir que de la noche a la mañana Estados Unidos vaya a dejar de ser una superpotencia, no. Lo que están tratando de hacer es justamente, vaya, evitar que esa multipolaridad se convierta en el modelo dominante dentro del sistema del mundo capitalista que se está viviendo ahorita, ¿no? Estados Unidos no va a renunciar a ser ese epicentro. Y ese es el gran problema. Con respecto a nuestra América, pues están prácticamente atrincherando. Por eso toda esta narrativa, que muchos lo vemos como ridícula, que sin duda lo es, pero esta narrativa del Golfo de América, tratar de comprar Groenlandia, colocando a Milei en el gobierno argentino, etcétera. No están prácticamente haciendo valer la doctrina Monroe y el destino manifiesto. Mientras tanto, en Ucrania, pues ahí se puede ver, ¿no? Ucrania ya, el avance ruso es imparable. Entonces, ¿qué pasa ahora? Como Washington no puede proceder en contra directamente en contra de la Federación Rusa, prefiere, no sé, venderle entre comillas, darle los misiles Tomahawk al gobierno de Kiev, o que el gobierno de Londres, el gobierno de Francia, comiencen esta narrativa de demonización delirante de que los drones rusos es inminente que ataquen las ciudades europeas. Eso es lo que tienen ahorita, al igual que el gobierno de Polonia. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es delegando responsabilidades a sus satélites o a sus socios inmediatos, llámese el sionismo, o los satélites europeos, para iniciar conflictos que Washington directamente no puede realizar. Es la gran problemática que tiene. No puede ir en contra de una China y una Rusia juntos, y mucho menos en contra de potencias regionales. ¿Qué está pasando ahorita? Por ejemplo, mientras Washington está moviendo embarcaciones, acorazados y tropas a las bases en el oeste de Asia, en el Golfo Pérsico y en el Mar Rojo, mientras tanto la Federación Rusa sigue mandando defensas antiaéreas a suelo iraní. ¿Por qué? Pues porque saben perfectamente que ahí está el talón de Aquiles por parte de Estados Unidos, que se pudo demostrar en la respuesta legítima iraní de hace unos meses en contra del sionista, que si no interviene Estados Unidos, Israel deja de existir, incluso usando armas nucleares, que es lo que más preocupa a Washington y Tel Aviv. Mi querido Cristian Nader, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti, querido amigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús.